¿Qué tal amigos? Hoy estamos en una finca, en una montaña aquí en La Paz. Adivinen dónde, en San Miguel Tutule. Así que todas las personas a suscribirse y quédense para que miren este video en esta hermosa finca con este gran clima. Entre todos vamos a llevar las maletas. Buenas. Pucha. Nos encontramos con Dagny Aguilar. Y vamos ya con el material ya. Vamos a, bueno, Dagny consiguió lo que es leña y bloques para hacer la fogata. Aquí están otros compañeros. ¿Cómo estamos? ¿Qué ha habido? ¿Cómo vas? Trajeron agua también, así que vamos avanzando en la finca con los niños. Están los niños emocionados. ¿Alguna vez han hecho una fogata, chicos? No. ¿No han hecho ninguna fogata? No. Pues hoy las vamos a hacer. Entonces, avancemos. Vamos pues, chicos. ¡Wow! Increíble lo lindo que se mira la cabaña. Así se mira una cabaña. ¡Wow! ¡Qué increíble vista! Ahí están los chicos. Están todos los chicos que van a participar el día de hoy. Vamos a ver, otorrinolaringólogo. Dios santo, ¿qué comen estos güirros? Leche de cabra, creo. Otorrinolaringólogo. Está bien. Ahora bajemos, ¿verdad? Para que vayamos a preparar la fogata. Vamos chicos, con cuidado. Pero si se lastiman, los vamos a llevar a la clínica Sagrado Corazón de La Paz, que también patrocina algunas actividades filantrópicas que nosotros hacemos. Clínica Sagrado Corazón en la ciudad de La Paz, ¿verdad? Y si ocupan medicamentos, vayan a Farmacia María Auxiliadora y Farmacia Iret frente al Hospital Roberto Sosa Córdoba. Baila los Rocky. Ta, 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 ta. Los que se han portado bien, les vamos a dar un malvavisco para que lo pongamos a asar. ¿Alguno de ustedes ha hecho malvaviscos asados? Sí, pero Bueno, los que traigo yo son así, ¿ves? Vamos a hacer preguntas y el que conteste correcto les voy a dar para que vayan a poner ya el malvavisco. Miren qué animales. Estos son animalotes. Quien conteste primero va a ganar uno de estos y va a poder ir a la fogata a poner a cocinar uno de estos porque cocinados son demasiado buenos. 4x4. 8. Otra vez. 16. Exactamente. ¿Cómo te llamas? Neri. Neri, vamos Neri. 7x7. 6 más 6 es 12, sí. 2 más 2. ¿Cuánto? 4. ¿Cuánto? 4. Soltera, viuda, casada, unión libre. Soltera. 4 más 4. 8. Eso, se lo ganó. Miren, se ganó este semejante malvavisco. La capital del departamento de La Paz. Eso, se ganó uno, miren. Y vamos a darle a los demás. ¿Sabes bastante del Olimpia, Arnold? ¿Cuántas copas tiene el Olimpia? ¡Wow! ¿Cuántas, Arnold? Te ganaste uno, Arnold. Ahora vamos a entregar a nuestro amigo de rojo. Ahora denme uno a mí que yo quiero ir a ponerlo allá también. Vamos a la fogata. Y tienen que darle vuelta para que quede uniforme. Vamos a poner ahorita los malvaviscos. No los pongan tan cerca porque se cocinan muy fuerte. Esos malvaviscos tienen que ponerlos a una distancia como de unos 10 centímetros. Aprenden a Arnold. Miren a Arnold cómo. Mire a Arnold cómo puede. ¿Ve? Yo creo que Arnold ya tiene experiencia. Le agarró fuego a Arnold. Le agarró fuego. Darle vuelta. Pónganlos así y darle vuelta. Así como está haciendo Arnold. No, yo puedo, ya me le está quemando. A ti te está quemando, Arnold.
¡Oh! Está agarrando fuego. Como los tenis de Denny. ¡Oh! Quedaron como los tenis de Denny. Me estaban diciendo algunos chicos que algunos ya los habían probado y otros no. Pero les gustan, dicen. Vamos a probarlos. ¡Ay! Me quemé la trompa. Vamos a esperar un momentito para que se enfríe porque está demasiado quemado. Aquí vamos a probar. ¡Qué rico! Muy bueno. Es demasiado bueno. Parece que fuera de chocolate, ¿no? Sácalo. Miren cómo quedó el malvadisco mío, amigos, como los pies de él macizo. Son bromas macizos. Perdón. Me cayó. Ahora le vamos a dar uno a Bruce. Tal vez quiere malvadisco Bruce. Bruce. Miren cómo come Bruce. De la madera no, Bruce. Así se degusta un malvadisco. A Bruce le encanta el malvadisco. Wow, cómo Bruce se comió ya el malvadisco. Parece que Bruce tiene un pleito con el pincho. Arnold me va a enseñar cómo se cocina un malvadisco. ¿Cómo es, Arnold? Explícame a ver que no se me cayó el mío, fíjate. ¿Qué hay que hacer, Arnold? Se mete primero ahí. Va. Se da vuelta. Te vi que lo pusiste y le diste vuelta y a ti se te cocinó rápido. A mí no, a mí se me quemó más bien. Agarró fuego y se cayó. Se da vuelta. Está explicando Arnold que se da vuelta el malvadisco. Ahora ven tú. Probalo, Arnold, a ver qué tal está. Probalo tú. ¿Qué tal sabe? ¿Está rico? Vaya. Ahí está Juan, miren. Ahora Juan está cocinando los malvaviscos. Juan le está enseñando a su hijo Danny cómo se cocina un malvavisco. Miren, parece que agarró un poco de dorado. Wow. La técnica. Creo que Dagny ya ha hecho muchos malvaviscos, ¿va? Ya ha hecho varias fogatas, él dice, ¿va? Algunas chicas, de seguro. Quedan buenos. Ok, después de hacer los malvaviscos, terminar con los malvaviscos, vamos a hacer una sopa riquísima. Sopa Maggi, la voy a hacer yo. Ya van a ver. Ahora vamos a hacer, ¿saben qué vamos a hacer? Una super sopa. Vamos a hacer la super sopa. Estoy en problemas. ¿Por qué? Porque no traje la olla, ni traje tampoco la sal, ni el agua. ¿Cómo vamos a hacer ahora para hacerle los sopas a los niños? Creo que nos puede resolver Juan. Vamos a preguntarle a ver. Juan, ¿nos puede conseguir una olla, Juan? Una olla, agua y sal. Juan nos va a conseguir la olla y lo demás. Aquí se consigue todo. Sí, una sopa vamos a hacer. La super sopa. ¿Ves? Después. Como todos los chicos quieren refiliar malvaviscos, el encargado de la distribución de los malvaviscos va a ser Arnold. Arnold va a repartir los malvaviscos. Vaya, corra. Ponga orden ahí. Ponga orden. No, hombre, yo voy a partir vos. Cuidate vos. Sí. No, ya hablarle. No me dame. Va a ponerlo ahí vos, va a ponerlo. Ya es lo más grande. Dale un palito. Va este, mira. No voy a ponerlo. Cinco, ya, todo está. ¿Qué que lo quemaste?
No, hombre, 3, po. 3, Juan. 3, Juan, po. No, hombre, ya te lo vas a pillar, tú. Sí, Arnold ya hizo su trabajo, muy buen chico Arnold. Le vamos a dar esta pirámide de malvaviscos a Juan porque hizo bien su misión de ir a traer la olla. Juan, un super malvavisco para usted, me. Gracias, Juan. Ahí está. Parece que Raki se llenó de tile. Raki se acaba de llenar de tile. Vamos, chicos. Ahorita estoy poniéndole un poquito de sal a esta super sopa de tallarines que estamos haciendo, ¿verdad? A Raki no la dejo. ¿Saben por qué no dejo que Raki toque acá? Porque la abuela dice que Raki no lee el punto nunca, entonces yo sí se lo voy a encontrar. Son bromas, doña Ana María. Taga la pantalla. Miren, Marta acaba de enviar una rosita. Ahora aplauso para Marta. Aplauso para Marta. La queremos mucho. Ah, miren que de ahí pueden salir padrinos de Estados Unidos, porque hay para que los padrinen con útiles escolares. Una gorra. Una barra. Una gorra para ponerlo ahí. ¿Qué? Calor. Estos son los chicos que viven aquí en la comunidad de San Miguel Tutule, en una aldea aquí en el municipio, en el departamento, perdón, de La Paz. Vamos a ver si ya están los tallarines. ¿Saben cómo? Esta es la técnica que usa Raquel. Ella agarra los tallarines así, ¿verdad? Ella agarra los tallarines así. Creo que no están. Creo que no están. Viene la esposa de Juan, ¿verdad? A ver si ya están los tallarines. La varita mágica se prepara para... Se cayó. Pero dice que ya están. Dice que hice los tallarines más ricos del mundo. No, los vamos a bajar, dijo que había que bajarlos. Así que si hay alguien ahí que quiera donar útiles o cuadernos, mochilas para estos chicos, pues ellos estarán bien agradecidos porque este es el futuro del país. No lo crean. ¿Quién puede leer rápido? Vamos a la dinámica. Cuando las montañas se llenan de nieve, ve, en Estados Unidos las montañas ¿de qué se llenan? De nieve, va. ¿Qué color es la nieve? Blanca. ¿Qué toman la vaca? Leche. ¡Agua! ¡Agua! Toma la vaca. Ahora vamos con otro participante. ¿Quién va a participar? Usted va a participar. Usted va a decir chicharrón, chicharrón. Ay, yo quiero. Para todo usted va a decir chicharrón, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué edad tiene? Chicharrón. Ya se la sabía, ¿verdad? La dinámica. ¿Ah? Ah, ya perdió. Ahora otro. Ah, miren, Marta acaba de enviar un cono. Joche, vos vas a decir, no vas a decir no, Joche. Puedes decir cualquier cosa menos no. ¿Verdad? ¿Sí o no? No. Ya perdió. Para los seguidores, a ver si son inteligentes. Entre más cerca, más largo, y entre más largo, más cerca. Ahora vamos a repartirlos. La super sopa se transformó en tallarines cocidos, pero creo que quedaron bien. Hay un presentimiento en mí que quedaron bien.
Vamos a darle a los chicos. Vamos chicos, una fila. Uno primero ahí. Nuestras amigas de la comunidad van a repartir la super sopa. Nuestra amiga Rosa, ¿verdad? En esta gran labor de darle comida a estos chicos que andan hambrientos de tanto jugar todo el día. No le des triste. Salió un camarón. Nos dieron premiados los chicos. Provecho. Bueno, voy a probar a ver cómo quedó la super sopa. Lo que pasa es que no habían platos hondos, solo habían platos así. Vamos a probarlo como que fuera sopa. Está caliente. Pero está demasiado buena. Demasiado buena. Llevo el tercer plato ya. Parece que nunca se acaba. Rosa sabe distribuir la comida. Nunca se acabó. Yo creo que puede venir el alcalde Wilfredo, también le puede votar. Al alcalde Wilfredo. Muchas gracias al alcalde de Tutule, que nos ayudó con la arena del kinder del pasado. Y espero que nos vuelva a ayudar aquí en la comunidad de San Miguel. El Wilfredo lo ocupamos aquí en San Miguel para que hagamos el comedor infantil del kinder. Yo sé que me va a ayudar. Hoy vamos a caer rendidos después de esta sopa. The only comfort I've found is blending in with another crowd. When things go wrong, we'll pass the blame around. 'Cause I can't lie awake for someone else to say I can make my Allá atrás, allá, miren, allá arriba, ven. Saben que la sucia sale en los ríos. Más vale que ustedes no van al río. Porque las piedras del río lavan. Mira que yo afuera ya. Silencio que Yasmín va a hablar. Quien hable primero, pierde. Quien hable primero que no sea Yasmín el burro. Silencio. Vamos. Venía ahí, miren, y aquí, miren, venía con mi hermana. Oye, aquí alguien venía que alguien. No pasen esa burro, así está. Yo sabía que era usted.
cortito. Yo la ando. Mira que yo estaba un día y mira que abrían la puerta y apagaban las luces y las prendían. Y al ratito ahí solo, y cuando el hombre salía y miraba que él salía, cuando él miraba, él se desaparecía. Y de ahí mira que sale, y de ahí sale, y era el payaso asesino que le llaman. ¿En serio? Samuel dice que le salió el payaso asesino. Una vez que yo iba solo para la casa mía, me salió un momo. Y ahí me corrí y él me iba persiguiendo. Y ahí entonces me fui para la casa y le hablé a mami. Un solo me abrió la puerta, mami, y me dormí un solo. Y ahí estaba mi hermano. Johan va a contar una historia de miedo. Cuéntatela, échatela, Johan. Pero es cortita. Échatela. Yo antes vivía en Teus, y en Teus asustaban. Ahí por una pila que estaba cerca del baño. Aquí yo estaba viendo un video que en el tele que estaba una niña viendo en el baño, en el espejo, y cuando volteó salió una mujer solo con los pies, sin el cuerpo. Era la mujer sin cuerpo. Y yo me desperté en medianoche y la miré a la orilla de la cama de mi papá. Pero de veras. Ni le andes diciendo a tu mamá que... Sí, de veras. En la orilla de la cama de mi papá y de mi mami estaba. Juégale. Me escondí, prendí la luz y se había ido. Había una vez que igual te lo asustaron. ¿O lo es? Yo decía que igual te digo mentiras aquí. Oiga, ¿cómo dice? Yo puedo decir algo. Escuchó. Tú vas a contar una historia de miedo. Dice Walter que los hace hacer miedo y es mentira, nosotros es que los hacemos, que tenemos miedo, porque el día que venimos aquí, dijo que le habían sacado el zapato y era que lo andaba flojo y él fue que lo tiró, y dijo que me habían aruñado y él era que había rayados a ver dónde, y los echó una gran mentira. Juepucha. Ha de ser mentirosa la persona. Que un niño pareja ahí. Ahora va el perrito. Ahora va Bruce con una historia de miedo. Bruce, Bruce, cuéntanos una historia de miedo, Bruce. Yo me comí un hueso y me fue mal. Oh. Bruce contó una historia. Bruce, ¿qué pasa? Bruce, vení, Bruce. ¿De dónde eres? De Marcala. ¿De dónde eres, Bruce? Marcala, La Paz. ¿Qué edad tenés, Bruce? Año 8 meses. Bruce, ¿y por quién vas a votar, Bruce? Yo creo que voy a votar por papi. Está lloviendo tierra. Ya pues. Bueno, chicos, ahora vamos a dormir ya. Ya disfrutamos, ya es de noche, los niños tienen que descansar. Buenas noches. Tengan cuidado, ¿verdad? Cuando se vayan, porque aquí hace demasiado. Sí. ¡Buenas noches! Cierren tus ojos. ¡Cierren sus ojos! Arnold, duerma, Arnold. Hazlo, dormite.
Si te gustó el video, amigos, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Deja tu comentario y un like para seguir creando contenidos como este. Así que nos vemos en la próxima. Bendiciones.